encanta ver al Señor hacer estas cosas. Antes de avanzar, permítame orar. Señor, es un placer, es un gozo para nosotros, es un deleito estar aquí en tu presencia. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra del libro de San Juan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La vez pasada hemos visto cómo Jesús alimentó a 5,000 hombres. Imagino que habíamos más personas allí, mujeres también como niños, y hizo Jesús un gran milagro. Era el cuarto milagro que encontramos aquí en el Evangelio de Juan, el cuarto de 7 diferentes milagros. Vamos a ver otro milagro en el día de hoy también. Entonces Jesús multiplicó 2 peces y 5 panes entre una multitud de personas. Un gran milagro, tal vez uno de los más notables del Señor Jesús, mencionado en los 4 evangelios también. Bueno, la gente estaba muy sorprendida. Yo creo que estaban felices porque comieron un almuerzo que preparó el Señor Jesús. Imagino que Él es un chef sin par. ¿Sí? Es el mejor cocinero que hay. Entonces ellos comieron y el texto dice que se saciaron. Estaban muy felices del alimento que habían recibido y sorprendidos los discípulos porque cada uno les tocó una cesta para recoger lo que sobró y las cestas estaban repletas también. Y wow, el milagro que hizo Jesús. La gente fue maravillada y la gente decía, vamos, bueno, Él es el profeta seguramente prometido del Antiguo Testamento. Le reconocieron a Jesús como el profeta, muy importante, pero también querían apoderarse de Jesús para hacerle rey. Y qué tentación para Jesús. Mira en el versículo 15 de capítulo 6 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces se retiró al monte para estar en oración con su Padre, pasar tiempo a solas con él. Y la razón por qué les digo que era una tentación, Jesús vino para ser el Rey de Reyes. Y él escuchó en una ocasión previa la tentación de Jesús cuando vino Satanás y Satanás le dijo a Jesús, si te arrodillas y me adoras, te doy a ti todos los reinos del mundo, tú puedes ser rey. Y Jesús dijo, no, solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces rehusó Jesús la tentación, rehusó el atajo que Satanás le estaba presentando. No tienes que sufrir, Jesús, no tienes que padecer la cruz, no tienes que morir. Te doy todo lo que quieres si solamente me adores. Una tentación para mí. Y en este momento Jesús se retira porque la gente le quiere hacer rey. Él vino para ser rey. No, mejor dicho, Él viene para ser rey. Pero en su primera venida ha venido para servirnos, morir en la cruz por nuestros pecados. No era su hora todavía para que el mundo le conociera como rey. Eso es más adelante. Y obviamente nosotros, los que pertenecemos al reino de Dios, le reconocemos a Jesús como nuestro rey. ¿Sí? Pero Él no va a someterse a lo que la gente quiere decir. Para empezar nuestro estudio hoy día, vamos al versículo 16 y vamos a leer, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en un monte. Estaba orando, estaba en la presencia de su Padre, le encantaba estar en oración, hablando con su papá. Y dice que los discípulos descendieron al mar en el anochecer. Y otra vez menciona que ya era oscuro, ¿sí? Era noche y los discípulos subieron al barco dirigiéndose hacia
la ciudad de Capernaum. Remando. A ver, ayúdame. Remando. Y mira, era toda la noche. En versículo 18 dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron temor, tuvieron miedo. Entonces ellos estaban remando, ayúdame, remando. Y en otro evangelio dicen que era el cuarto vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche significa que era ya entre las 3 y 6 de la madrugada. Podemos entender que toda la noche estaban, ¿qué? Remando. Y pobrecitos, porque no llegaron muy lejos, entre 25 y 30 estadios, significa que recién estaban en el centro del lago, el mar de Galilea. Les veo frustrados, ¿sí? No avanzaban. Les veo cansados también, tal vez con los músculos que están adoloridos. Frustrados, cansados y ahora con temor también porque ven a alguien caminando sobre el agua. ¿Tú has visto a alguien caminar sobre el agua? Yo tampoco. Qué temor para ellos ver a una persona caminar sobre el agua. Yo he estado en este lago muchas veces, he nadado allí y en varias ocasiones he tratado de caminar sobre el mar. Y les digo que no he podido hacerlo hasta ahorita. Y la última vez me dije a mí mismo, ahora John, vas a bajar de peso para poder hacerlo la siguiente ocasión, caminar sobre el agua. Entonces Jesús caminaba sobre el agua, se acercó a ellos y dice que tuvieron miedo. Cansados, frustrados y ahora con miedo. ¿Sí? Porque ven a Jesús caminando sobre el agua. Un montón de emociones y muy aparte había una tormenta en el mar también. El viento estaba soplando y me hace pensar en nuestras vidas también. Algunos de nosotros hemos pasado por tormentas en nuestras vidas, ¿no es cierto? Algunos de nosotros estamos pasando por tormentas en nuestras vidas en este momento. Y algunas personas van a pasar más adelante tormentas en sus vidas. Y eso es parte de nuestra madurez como creyentes. Es parte de nuestro crecimiento en el Señor. Todos necesitamos pasar por prueba, hemos visto antes. Entonces vamos a crecer por medio de las tormentas en nuestras vidas. Entonces hay una palabra de ánimo para todos nosotros los que pasamos por tormentas. Mira lo que sucede en el versículo 20. Mas Jesús les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. 3 cosas que veo aquí. Dijo Jesús, yo soy. Chicos, soy yo, Jesús. Pero es interesante que usa el mismo nombre de Dios, yo soy. ¿Sí? En el griego es la palabra ego emi. En el hebreo es el tetragramatón, que son las 4 letras YHWH. ¿Sí? Y no sabemos cómo pronunciar. Algunos dicen Yahweh, algunos dicen Yahweh. Otros dicen Jehová, pero es una palabra desconocida, no sabemos cuál es la pronunciación. Pero Jesús está usando el mismo nombre de Dios aquí. Y lo que me llama la atención es que cuando ellos reconocieron que era Jesús, dice ellos entonces con gusto. ¿Pueden decir gusto? No, así no. Gusto. Ajá. Le invitaron a Jesús a entrar en la barca y le recibieron
Y quiero decirles, si no lo has experimentado todavía, es un gusto tener a Jesús en tu barca, tener a Jesús en tu vida, ¿sí? Entonces les veo con sonrisas cuando dice con gusto. Están diciendo, oh Señor, nos, nos engañaste, pues pensamos que era un fantasma. Qué bueno que eres tú. Sube, por favor, aquí el asiento de honor en el barco. Y todos estaban muy felices de tener a Jesús en la barca, ¿sí? En el momento de una tormenta especialmente. Y dice en el versículo 21, y me llama la atención, dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Qué significa que llegó enseguida la barca? Al instante. No sé si 10 minutos, o en 5 minutos, o en 1 minuto, o en 10 segundos, o en 1 segundo llegó el barco a su destino. Interesante que dice al instante, inmediatamente llegó allí. Quiero que vean el contraste. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban remando toda la noche. Estaban tratando de llegar a su destino y con todo su esfuerzo, con todo su trabajo, ni habían llegado a la mitad del destino. Pero cuando Jesús subió, al instante estaban allí. Quiero que vean que Jesús, cuando entra en nuestra barca y cuando entra en nuestras vidas, es totalmente diferente. Vemos a Jesús haciendo la obra, una obra que nosotros no podemos cumplir, ¿sí? Muchas veces nos frustramos, no avanzamos y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy en esta tormenta, en esta prueba de la vida, aquí en la oscuridad? Mis músculos me duelen. Y el Señor Jesús está diciendo, ¿por qué no hacen las cosas a mi manera? Cuando hacemos las cosas a su manera, resulta mucho mejor, más exitoso. ¿Cuál es la palabra en la canción que cantamos, Alex? Eficaz. Ajá. Es más eficaz cuando le dejamos a Jesús. Y veo aquí una ilustración de la salvación. Hay muchas personas que sienten que deben de luchar y deben de trabajar, deben de obrar, necesitan sudar y mucho empeño y para llegar al cielo. Pero quiero decirles, chicos, que ninguno va a llegar al cielo con sus propios esfuerzos. Tiene que ser obra de Dios. Tiene que ser Jesús que nos salva. En servir al Señor también en el ministerio, es muy fácil que uno siente, bueno, tengo que producir algo, tengo que hacer algo, necesito sudar y luchar. Pero no es así en el ministerio. La obra de Dios es de Dios, no es de nosotros. Y nosotros debemos de aprender, sentarnos en la barca y dejar a Jesús hacer lo que Él quiere hacer. Es mucho más eficaz, es mucho más fructífero, es mucho mejor cuando Jesús hace todo. En cuanto a la salvación, como en su servicio también, ¿sí? Descansamos, dejamos a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Bueno, antes de avanzar, quería mostrarles, y yo creo que está en la pantalla también, los 7 milagros de Jesús que se encuentra aquí en el Evangelio de Juan. Hay 7, ¿sí? ¿Cuál es el primer milagro que hemos visto? Cuando Jesús convirtió el agua a vino. Hizo un excelente milagro en un matrimonio y Dios sigue haciendo proezas, milagros en los matrimonios también. No hay ningún matrimonio que Él no puede dar una mano, ayudar, sanar también. Entonces Jesús convirtió el agua a sangre. Se sorprendieron los invitados porque servían después, cuando se había acabado el vino,
un vino superior al anterior. Demuestra que Jesús nos da lo mejor. Y en el matrimonio la gente estaba diciendo, usualmente se sirve primero el buen vino y después lo corriente. Ajá. Pero en este caso era diferente. Sirvieron el mejor vino al final que al inicio. Entonces la obra que Jesús quiere hacer en tu vida va a reflejar los milagros que Él hace todo a su perfección. ¿Sí? El segundo milagro, cuando Jesús sanó a un hijo del oficial de lejos. El oficial estaba en Capernaum y el hijo estaba lejos en Caná. Y fue invitado Jesús a la casa del oficial para sanar al hijo. Y Jesús dice, yo lo puedo sanar desde aquí. Y le sanó. Y el oficial, cuando volvió a su casa, encontró a sus siervos en el camino y les preguntó, ¿a qué hora se sanó mi hijo? Dijeron tal y tal hora, y él sabía que era la misma hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo está sanado. Entonces Jesús puede sanar de lejos. Podemos orar y pedirle a Jesús que sane a las personas. No es necesario que estén aquí presentes. Pueden estar en China o pueden estar hasta Argentina, y el Señor puede sanar a las personas enfermas. ¿Sí? Por medio de la oración podemos orar, y en cualquier parte del mundo Dios va a obrar. El tercer milagro es cuando Jesús sanó al paralítico. El paralítico estaba en el estanque de Betsaida, y según la tradición, cuando venía el ángel para agitar el agua, el primero en meterse en el estanque se sanó. Y pobrecito, el paralítico no podía moverse, y por 38 años no podía meterse en el agua. Estaba esperando un milagro, y aparece Jesús y dice, ¿quieres ser sano? Y el Señor dice, por eso estoy aquí. Y el Señor le sanó. ¿Sí? Se paró, tomó su lecho en obediencia al Señor y caminó hacia su casa cuando los judíos le regañaron. Lo que estás haciendo no es lícito, pero me acaban de sanar. Estoy caminando después de 38 años. No, tienes que dejar tu lecho y no lo puedes llevar porque es el sábado. Entonces vemos los ataques pues de los legalistas. Hay que tener cuidado de esas personas en nuestras vidas. ¿Cuál era el cuarto milagro? Es lo que vimos la vez pasada, cuando Jesús de 2 pececitos y 5 panes multiplicó un almuerzo para 5, 7, 8, 10, 20 personas. Un increíble milagro, y hoy día le vemos que caminando sobre el agua. Demuestra que el agua, la naturaleza, se somete a Jesús también. Él puede hacer lo que quiere con su creación porque Él es el creador. Entonces no hay nada imposible para Él, no hay nada difícil para Dios. Él caminó sobre el agua y invitó a Pedro a caminar sobre el agua. Pedro empezó a caminar, pero quitó sus ojos de Jesús, puso sus ojos en la tormenta y se inundió. Y dijo la oración más corta en toda la Biblia: ¡ayúdame, Señor! El Señor le rescató. ¿Sí? Milagro número 6, para que sepan, Él va a sanar a un ciego, nacido ciego, y va a levantar de la muerte a Lázaro. 7 señales, 7 milagros que hace Jesús. ¿Y por qué 7 están mencionados aquí en el Evangelio de San Juan?
Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Entonces, 7 milagros menciona Juan que hace Jesús, y es muy interesante el orden y lo que significa cada uno de los milagros. Entonces, Él está sanando a la gente, está haciendo milagros. Ok, versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, los que fueron alimentados, los 5,000, esa gente vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Se dieron cuenta algo cuando llegaron a Capernaum, un solo barco. La noche antes vieron a los 12 discípulos subir en el barco, pero Jesús no subió en el barco. Jesús se quedó en un monte para orar. Los discípulos llegaron, pero se sorprendieron porque Jesús estaba allí también. ¿Cómo llegó Jesús allí? Si no estaba en el barco, había una sola barca y Jesús está allí presente, entonces ellos estaban viendo otro milagro aquí. ¿Cómo llegó Jesús? No caminó, no fue en barco, o sea, no caminó por la playa. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Ellos vieron otros barcos en el lugar donde Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y dice algo muy importante al final de este versículo. ¿Qué dice? Y dieron gracias. Dieron gracias. O sea, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, los levantó al cielo y le dijo Jesús a su Padre Celestial, gracias por tu provisión. ¿Sí? Una pregunta, ¿tú das gracias a Dios por su provisión en tu vida? ¿Sí? Es muy importante y nosotros muchas veces somos muy ingratos. Pedimos y cuando el Señor responde a nuestra petición, se nos olvida, no decimos gracias. Y yo creo que es muy importante darle gracias a Dios por su provisión en nuestras vidas. Damos gracias por los alimentos. Damos gracias por la provisión de Dios. Damos gracias a Dios por sanarnos. Damos gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Damos gracias a Dios por nuestra linda familia aquí en Osana también. Damos gracias por su palabra que nos alimenta. Hay tanto por el cual debemos de dar gracias al Señor. ¿Sí? Y quiero animarles a ustedes. Como Jesús oró y dio gracias a su Padre por los alimentos antes de comer, debemos de hacer lo mismo en la casa y fuera de la casa también. No tengan vergüenza en el restaurante, por ejemplo, de inclinar la cabeza y decir en voz alta, no tienes que gritar, pero Señor, gracias por tu provisión en mi vida. Y no te afanes de las personas que te pueden estar observando, que van a pensar que eres un loco, que eres un fanático religioso. Yo he escuchado de muchas personas, al ver a los creyentes orar en un restaurante, les da convicción y dicen, no estoy haciendo lo que ellos están haciendo. Ellos tienen valor, el mismo valor que yo debo de tener. Vamos a poder dar testimonio ante la gente cuando damos gracias a Dios por las buenas cosas que Él hace en nuestras vidas.
les hace a ellos pensar y reflejar en la bondad de Dios en sus vidas también. He escuchado de personas que han llegado a los pies de Jesús porque han visto a unas personas orar en el restaurante. ¿Quieren saber lo que me ha pasado en un par de ocasiones también? Después de orar, doy gracias al Señor por los alimentos. Terminamos y le pido a la mesera la cuenta, por favor. Y ella dice, no, es que las personas aquí juntos han pagado la cuenta. Porque nos vieron orar. Vale la pena orar. Vale la pena dar gracias a Dios por su provisión en nuestras vidas. ¿Sí? No para que otros paguen la cuenta, sino... Pero Dios merece nuestro agradecimiento. Las personas aquí, como vamos a ver, son muy ingratos. Siguen a Jesús porque quieren algo. Y hay muchos cristianos que siguen a Jesús con la mano extendida. ¿Qué me puedes dar? ¿Sí? Me diste ceviche con pan ayer. ¿Qué me vas a dar hoy día? Hay que tener mucho cuidado que nosotros no estamos haciendo lo mismo. Versículo 24. Cuando vio pues a la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos estaban sorprendidos. ¿Cómo es que llegó Jesús? No entendían que había tomado un atajo sobre el mar, caminó sobre el mar, llegó al otro lado, llegó a Capernaum y le dicen algo interesante. Dice, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es interesante porque de un día a otro se ha minimizado Jesús ante sus ojos. Porque si se acuerdan, el día antes reconocieron que era el profeta, profetizado por Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, reconocieron que Jesús era el profeta. Y si se acuerdan, el día antes querían tomarle, apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey. Y ahora le están viendo como un simple profe, ¿sí? Un rabí, un maestro. Entonces ha perdido un poco de estima delante de la gente, porque la gente busca otra cosa. 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto, hemos visto eso antes. ¿Qué significa de cierto, de cierto? Amén, amén. Amén, amén. Usualmente las palabras después de una oración, Jesús dice antes de la oración para captarles la atención. Dice, amén, amén, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Dice Jesús, me buscan porque quieren algo. Quieren algo de comer, quieren saciarse otra vez, quieren probar mis delicias. ¿Sí? Y Jesús sabe lo que hay en el corazón de una persona. ¿Por qué buscaban a Jesús? Para recibir algo. ¿Por qué nosotros buscamos a Jesús? ¿Para recibir algo? ¿O buscamos a Jesús para adorarle? Y para amarle y para reconocer quién es Él en nuestras vidas. No hay nada mal en darle gracias a Dios por su provisión. Lo vemos aquí en el texto. No hay nada mal en pedir. Él es nuestro proveedor y Él quiere que pidamos también. Pero si nuestra oración, 100% de nuestra oración es dame, no está bien. ¿Sí? Nos ha creado para adorarle a Él,
Queremos adorarle y reconocer quién es Él en nuestras vidas. Pero hay personas que siempre están buscando algo de Jesús. Están algo para su propio beneficio, algo para su bienestar, para ser cómodos. Pero en verdad debemos de buscar al Señor para preguntarle, ¿qué quieres que haga yo ahora? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo ministrar en el día de hoy? Entonces venimos aquí no para recibir, sino venimos aquí para adorar a Dios en la música, en el canto, en el estudio de su palabra, en ofrendar, en ser generosos. En dar un abrazo a alguien, preguntarle cómo le va, cómo puedo orar por ti. Venimos aquí para ministrar, para ser las manos y los pies y la boca de Jesús a nuestros hermanos también. ¿Sí? Acuérdense que algunos de nosotros estamos pasando por tormentas y necesitamos palabras de aliento de nuestros hermanos. No vienen para conseguir algo, vienen para servir y ministrar a la gente. ¿Me explico? Uh-huh. Jesús conoció sus intenciones y Él dice lo siguiente en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Menciona trabajo Jesús. Es que la gente estaba trabajando duro para conseguir su dinero, para poder comprar su alimento. Y esa es la rutina que todo el mundo tiene, ¿no es cierto? Trabajamos para ganar, para comprar y sobrevivir, ¿sí? Pero Jesús les va a hablar de provisión que está fuera de este mundo, provisión que viene de Dios. ¿Se acuerdan que los discípulos estaban qué? Remando y no llegaban a ningún sitio? Podemos pasar toda la vida trabajando y no ver nada como fruto de nuestra labor. Dios quiere proveer en nuestras vidas en una manera sobrenatural. Dice, ustedes trabajan, es todo lo que conocen, trabajan por la comida que perece, sino por la comida que a la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, quiere dar, porque a este señaló Dios el Padre. Es el plan de Dios que Jesús sea tu proveedor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cuando mencionó Jesús, trabajan, y ellos dicen obras, hay que entender la mentalidad de un judío. Un judío siempre está trabajando, está obrando para conseguir el favor de Dios. Y ellos piensan que con más ímpetu, con más esfuerzo, con más sudor, van a agradar a Dios. Pero no es así. ¿Se acuerdan de los discípulos? ¿Qué hacían? Remando, pero no llegaban a ningún sitio. Dios quiere proveer nuestras necesidades milagrosamente. Él quiere ser el proveedor. Entonces los judíos estaban pensando, ¿qué nos falta? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué otras obras necesitamos practicar nosotros para ganar el cielo? Ellos practicaban la circuncisión, celebraban el Shabbat, el sábado, día de descanso obligatorio, ofrecían sus holocaustos, celebraban sus fiestas,
hacían muchas cosas, guardaban al pie de la letra la ley de Moisés. Ellos trabajaban y era la pregunta que ellos hacían: ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué otras obras somos obligados de hacer? Estaban equivocados. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Si quieres obrar, escuchan, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que menciona aquí Jesús? Es algo muy fácil. El único que tienen que hacer es creer. ¿Cuál es la palabra en griego? Pistis. Si quieres agradar a Dios, confía en Él. Si quieres agradar a Dios, cree en Él. Si quieres agradar a Dios, pon tu fe en Él. No es porque estás remando toda la vida tratando de llegar a tu destino. Descansa y confía en la provisión de Dios en tu vida. ¿Sí? ¿Cómo llegamos al cielo? ¿Remando allí? Imposible. ¿Sí? Confiamos en la provisión del Hijo de Dios, el que fue enviado del Padre. Él murió en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Para salvarnos, para borrar con su sangre nuestros pecados. Y solamente si creemos en la obra que Jesús hizo en la cruz, seremos salvos. Experimentaremos la vida eterna. ¿Sí? No es con nuestro esfuerzo, es por medio de Jesús lo que Él hizo, sus méritos en nuestras vidas, su gracia en nuestras vidas. No tiene nada que ver con nosotros. Remando. Y nunca vamos a llegar al cielo así. Oh, yeah. Versículo 30. Y dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos, Piscis? ¿Qué obra haces? Este versículo me hace reír. No sé si ustedes también. ¿Qué señal, qué milagro, qué vas a hacer para convencernos a nosotros que debemos de creer en ti? ¿Qué acaba de hacer Jesús el día antes? Les dio de comer. Multiplicó los panes y los peces, hizo un gran milagro, todos estaban satisfechos, felices, los discípulos recogieron lo que sobró del milagro y dicen: queremos ver otro milagro. Queremos ver algo. Yo creo que vieron otro milagro también. ¿Cómo llegó Jesús del otro lado del mar a la ciudad de Capernaum? Es un milagro también. Muchas veces Jesús hace milagros en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Él hace proezas en nuestras vidas y no le damos gracias. Y decimos: ha sido una coincidencia. Mito. Jesús está haciendo siempre milagros en nuestras vidas, pero no lo vemos, no nos damos cuenta de su obra. Y la gente está diciendo: para que creamos nosotros, ¿qué vas a hacer? Queremos ver otro espectáculo. Y hay cristianos que van buscando milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, pensando que van a crecer en fe en observar los milagros que hace Jesús. Estas personas clásicas vieron milagros, pero no aumentó su fe. El pueblo de Israel, cuando salió de esclavitud en Egipto, vieron la mano de Dios. Dios les dio milagro sobre milagro, pero no tenían fe. Moisés dijo de esta generación que eran duros de cerviz, duros de corazón para creer todo lo que Dios hacía con ellos.
En cambio, la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. No sé cómo Dios lo hace, no es tanto lo que vemos con nuestros ojos, pero cuando estudiamos y leemos la Biblia, aumenta fe en nuestras vidas. ¿Y cómo es eso? Vemos la fe de Abraham, un modelo para nosotros, y decimos, yo quiero tener fe como él. Y veo que él tenía fracasos en su vida, yo he tenido fracasos en mi vida, y para mí sus fracasos son ánimo, porque si Dios le pudo usar igual después de ser un fracaso, me puede usar a mí también. Leímos la historia de David, cómo Dios le usó, como un pastorcito, como rey sobre la nación, pero vemos sus fallas también. Cometió adulterio, mató a una persona. Bueno, si Dios le puede perdonar a David, ¿me puede perdonarme a mí también? Vemos la historia de Pablo, el apóstol, como fue misionero por todas partes del mundo. Y yo digo, yo quiero hacer eso. Cuando me jubilo he decidido ser un misionero. Soy un misionero ahorita también. Entonces, al leer las experiencias de esas personas de la Biblia, aumenta mi fe. Y estoy dispuesto de caminar por fe y confiar en Dios que va a no solamente proveer mis necesidades, sino para la obra de Dios al cual me ha llamado también. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por eso cada creyente debe de tener un tiempo a solas con el Señor, como Jesús se apartó en un monte para pasar tiempo con su Padre. Nosotros también seguimos su ejemplo y leemos su palabra. Hablamos con Él por medio del vehículo de la oración y recibimos instrucción de Él por medio de la Biblia. Tenemos Génesis los martes y los jueves en la noche. Es un momento para venir y recibir aliento y alimento del Señor. Y si no se puede, estamos en el internet en la misma hora, la clase de Génesis. Tenemos un instituto bíblico ¿Dónde está Papas? No está. ¿Dónde está Papas? Está atrás. Oh, está acostado ahí dormido. No, tenemos un instituto bíblico donde la gente puede venir, asistir, como Juan Diego esta semana, recibir del Señor. Es lindo aumentar la fe. Entonces puedo ir buscando milagros, pero no me va a ayudar. Lo que me va a ayudar es la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Ahí es donde crecemos. Ellos estaban preguntando, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos estaban pensando en sus estómagos. Ellos estaban diciendo, nuestros padres fueron alimentados por el pan que bajaba del cielo, maná, y nosotros queremos verte a ti hacer un milagro parecido. ¿Puedes de la nada darnos de comer? Solamente querían comer. Solamente querían satisfacerse. Pablo los describe de esa forma, cuyo Dios es su estómago. Solamente querían ver un milagro, querían comer algo. Entonces, eran personas muy raras, en verdad. ¿Les puedo mostrar el versículo más triste en toda la Biblia? Se encuentra en este capítulo.
hablando de esas personas. Y es interesante que se encuentra en 6:6:6. Capítulo 6, versículo 66. ¿Qué dice? Dice algo así, y de este momento sus discípulos dejaron de seguirle a Jesús. Muy triste, ¿no? Entonces, las personas que buscan a Jesús para su propia conveniencia son los que van a dejar al Señor en el camino. Pero el cristiano fuerte que recibe por medio de la fe la salvación que Dios nos ofrece a nosotros, es maduro, crece, confiado en el Señor, y cuando vienen tiempos difíciles de prueba, las tormentas, no abandonamos el camino del Señor, ¿sí? Como los de 6:6:6. Versículo 32. Jesús les dijo, de cierto, ¿cómo es? Amén, amén, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora eso es muy interesante. Por medio de Moisés, Dios dio al pueblo maná, ¿sí? ¿Les puedo enseñar 2 palabras en hebreo? ¿Sí? La palabra ma significa qué es, y na es esto. Entonces, maná, ¿qué es esto? Interesante, ¿no? No sabían eso. Solamente cuando vienen aquí van a aprender cosas así. Entonces, os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, dice Jesús, os da el pan, el verdadero pan del cielo. Entonces, una pregunta. ¿Dónde nació el Señor Jesús? ¿En qué ciudad? Belén. Belén en hebreo es Betlehem. ¿Qué significa Betlehem? Casa de pan. Ahora, él está hablando del pan verdadero. ¿De dónde vino el pan verdadero? De la casa de pan. Se puede traducir casa de pan como panadería. Entonces Jesús nació en una panadería. Qué rico, ¿no? Entonces Él está hablando de sí mismo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, darnos siempre este pan. Me encanta cuando mi esposa me hace pan. Me gusta pan con pasas adentro. Tipo integral, con crocante, ¿no? Recién salido del horno, me encanta hacer rebanadas y poner mantequilla encima. Y la mantequilla se derrite, ¿no es cierto? Y pones un poco más de mantequilla, el pan caliente con mantequilla, y después pongo un poco mucho miel encima. Hasta mis manos están pegajosos y qué rico, ¿no? Está diciendo Jesús, ese es el pan que mi Padre les da a ustedes. Quiero que vean que Jesús es delicioso, ¿sí? Nos da lo mejor. Es el pan que nació en la panadería, es el pan de vida, es el verdadero pan de Dios. Y Él nos está ofreciendo comer de Él. La próxima semana vamos a tener la mesa del Señor y vamos a comer de Jesús. Él dice, tomad, esto es mi cuerpo que ha sido molido por ti. ¿Sí? Entonces vamos a tener la oportunidad de participar en la mesa del Señor el próximo domingo. El pan es tan importante en toda sociedad. El pan es
el fundamento pues de dieta de muchas personas. Aquí en Perú tenemos ciabatta, qué rico, ¿no? O pan francés, o tenemos otros panes deliciosos. En México la tortilla es su pan. El pan árabe en el Medio Oriente. Cada cultura puede entender, hay pan en la mesa de todos en el mundo, en una forma u otra. Entonces Jesús dice, yo soy el pan. La base, lo que ustedes necesitan para alimentarse. Uno no puede vivir sin pan. Les dije, ¿verdad? Lo que dijo Satanás. Di que esas piedras se convierten en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá todo hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos dicen, Señor, danos siempre este pan. Me hace pensar en la samaritana. ¿Se acuerdan cuando Jesús compartió con ella junto al pozo? Y él dijo, yo te ofrezco agua viva. Y ella dijo, yo quiero este agua. Así no tengo que venir todos los días para sacar agua del pozo. Dame este agua. Y Jesús dice, yo soy el agua viva. Jesús está diciendo a ella, como a estas personas aquí, que cada uno de nosotros tenemos un anhelo, un vacío en nuestras vidas al tamaño del Espíritu Santo. Y algunas personas lo quieren llenar de trago, otros con droga, otros con carnaval, otros con romance, otros con un buen trabajo, una carrera, los estudios. Puede ser X cosas, pero nada les va a satisfacer como el pan de vida. ¿Sí? El pan es el único que te puede dar la verdadera satisfacción. El pan de vida es aquel que nació en la casa de pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, pistis, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Unas cosas muy importantes del versículo 35. Dice Jesús lo siguiente, yo soy el pan de vida. Está usando una vez más las palabras ego eimi, yo soy. El mismo nombre de Dios. Lo lindo del nombre de Dios, yo soy, tú puedes poner cualquier cosa después que sea tu necesidad. Yo soy Jehová Shalom, yo soy tu paz. Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. Y Jesús está aplicando el nombre de Dios, está diciendo yo soy el pan de vida. Muy interesante, chicos, que 7 veces en el Evangelio de San Juan, Jesús menciona el nombre de Dios, yo soy. Y quiero leerles, yo creo que va a estar en la pantalla. Número 1, él dice aquí en el texto, yo soy el pan de vida. Después dice, yo soy la luz del mundo. Después dice, yo soy la puerta del redil. 4, yo soy el buen pastor. Número 5, yo soy la resurrección y la vida. Número 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y número 7, yo soy la vid verdadera. Muy interesante que siempre Juan nos está relatando las cosas en grupos de 7. ¿No es cierto? 7 milagros, 7 frases de Jesús, yo soy. ¿Y por qué ha incluido eso en su evangelio, Juan? Ya. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? 7 veces usa el nombre de Dios.
Y los judíos están furiosos porque está usando el nombre de Dios, haciéndose igual a Dios. Y entonces vamos a ver esas 7 cosas. Es la primera vez que usa aquí ego eimi cuando habla del pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, pistis, nunca tendrá sed jamás. Entonces Jesús nos está ofreciendo exactamente lo que necesitamos. Obviamente, todos tenemos que comer. Todos tenemos que tomar agua, algo. Y Jesús está diciendo, como tienen necesidad, yo soy el único que puede en verdad suplir su necesidad. Uno puede tener hambre de las cosas del mundo, pero las cosas del mundo no te van a dar satisfacción. Estás como los discípulos remando, remando, remando y no llegan a ningún sitio. Hay personas que llenan sus vidas con un montón de cosas, pero nunca encuentran la verdadera satisfacción. Dice Jesús, van a tener hambre, pero yo puedo saciar su hambre. Van a tener sed, pero yo puedo saciar su sed también. No buscan en otros lugares. Me tienen a mí y yo soy el que te puede satisfacer. ¿Sí? Es lo que Jesús está diciendo. Pero les regaña aquí, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús está diciendo, estoy con ustedes, he hecho milagros y no creen en mí. Ok, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Vemos que Jesús es sumiso a su Padre. Aunque es Dios, siempre sometido a su Padre. 39. Y esa es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Unas lindas promesas del Señor Jesús a sus discípulos. Lo que mi Padre me ha dado, no voy a perder nada. ¿Se acuerdan de las canastas que recogió Jesús? Si era de tanto valor para él un pedazo de pan, un pedazo de pescado, ¿cuánto más nosotros? Y dice, mi Padre me ha dado a mí, a ustedes. Y ustedes son de mucho valor para mí. Nunca voy a perderles a ustedes. Nunca voy a dejarles a ustedes. Nunca voy a desampararles a ustedes. Porque ustedes tienen muchísimo valor. Más que el pajarito, más que el pan, más que el pescado. Quiero que sepan que Jesús te ama a ti. ¿Sí? Dio su vida por ti. A veces el enemigo sopla a mi oído para decirme, Jesús no te ama. Ama a los demás, pero a ti no. No sé si te ha mentido de esa forma antes. Jesús murió por los demás, pero tú eres un fracaso. Tú has fallado demasiado al Señor. No hay esperanza para ti, John. Pero las palabras que escucho de Jesús aquí es que Él no va a perder a nadie. ¿Sí? Tenemos mucho valor delante de los ojos de Dios. Nos ama a nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Provee nuestras necesidades. Él sabe las necesidades más íntimas de nosotros. Terminamos en el 40. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 2 veces menciona una resurrección y el día postrero. Antes de llegar a eso, quiero
mostrarles que Jesús quiere hacer la voluntad del que le envió, y la voluntad de aquel que le envió es que que todos creamos pistis en el Hijo. Por eso Juan escribió este evangelio, para que todos creamos en Él. Y el que cree en Él, y una pregunta, ¿pueden levantar la mano si creen en Jesús? ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano si se apoyan en Jesús? ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano si se afierran a Jesús? ¿Sí? ¿Creen en Jesús si han entregado sus vidas completamente a su señorío? ¿Sí? Bueno, quiero decirles que van a ir en un viaje. Han ganado el premio. ¿Sí? Y el viaje parece así. Vamos al cielo. Allí pasaremos la eternidad con el Señor. Es una promesa de Él. El que cree en Él tiene la vida eterna. El que cree en Él, pistis en Él, le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Hay una esperanza para nosotros. Cuando morimos aquí, vamos a cerrar los ojos y abrir los ojos en la presencia de Dios. Qué linda promesa, ¿no? No tenemos que pasar a un lugar de purgatorio, un lugar, no sé, no vamos a dormir por 100,000 años y después vamos a abrir nuestros ojos en la presencia de Dios. Cerramos los ojos aquí, nos dice el apóstol Pablo, al abrirlos en la presencia del Señor. Yo tengo la sospecha que algunos de nosotros que estamos aquí presentes nunca vamos a morir. Porque el Señor Jesús dijo que en los días en los cuales estamos viviendo, Él iba a venir. Entonces yo estoy esperando su venida muy, muy pronto. Tal vez ninguno de nosotros vamos a morir, sino seremos arrebatados a su presencia. Pero si el Señor tarda, algunos de nosotros vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ser resucitados. Vamos a ser llevados a su presencia. En vida o en muerte, no importa, vamos a estar con Él. ¿Cuál es la clave? Creer. Estoy tan orgulloso de ustedes. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahí está. Ok. 3 puntos de aplicación. Número 1. Recibe con gusto al Señor en tu barca. Él quiere estar contigo en las tormentas de tu vida. No dudes, Dios promete estar contigo en cada momento. Sí o sí vamos a pasar por tormentas, tribulación, pruebas. Nos ayuda a crecer, confiar en Él, pero Él promete estar con nosotros. Entonces, con gusto, con una sonrisa, a ver, David, una sonrisa, debemos de invitar a Jesús en la barca, ¿sí? Jesús, bienvenido, te necesito, estoy tan feliz. ¿Puedo cantarte alabanzas en este momento? Jesús, es tu placer, es tu gozo, es un gusto tenerle en tu barco, ¿sí? Los discípulos le recibieron, así debemos de recibir a Jesús también. 2, Jesús es el pan de vida, el pan del cielo enviado por el Padre. Solo Él puede dar satisfacción, solo Él puede proveer el alimento espiritual que tú necesitas. No buscas en otros sitios, ¿sí? No es en los chicos, no es en las chicas, no es en el romance, no es en las citas amorosas, ¿sí? No es en el matrimonio. Quiero decirles que tu cónyuge no te puede dar satisfacción. El único que te puede satisfacer es Jesús, ¿sí?
Tu trabajo no te va a dar satisfacción. Tu diploma no te va a dar satisfacción. Tu cartón no te va a satisfacer. Jesús es el único que en verdad da satisfacción. Pero necesito confesarles algo. La satisfacción que te da Jesús sí da satisfacción, pero siempre te deja anhelando más de Él. Entonces no vas a necesitar la botella o el cigarro o la droga. Vas a estar satisfecho, pero siempre vas a anhelar más y más y más de Jesús. Tenemos hambre de Él. Necesitamos comer de Él en cada momento. Eso es normal. Número 3, resucitarás a la vida nueva si crees en el Señor Jesús. La vida de Dios, o la voluntad de Dios es que vivas para siempre. Él te promete una vida eterna. No sé si ustedes, pero yo quiero vivir para siempre. ¿Y ustedes también? Que va a ser chévere, Juan Diego, pasar la eternidad contigo. ¿Okay? Y entonces eso es lo que el Señor nos ha prometido a nosotros. Vivir para siempre. Nos va a resucitar, nos va a llevar a su presencia. Es la esperanza que nosotros tenemos. Señor, gracias te damos por tu palabra en el día de hoy. Ha sido en verdad alimento para el alma. Ha sido nuestro gozo, nuestro gusto pasar tiempo contigo. Ahora, Señor, no hemos venido para pedir hoy en esta mañana. No hemos venido con la mano extendida para recibir algo de ti. Lo que queremos hacer es ofrecerte a ti nuestras vidas, ofrecerte a ti nuestra alabanza y nuestra adoración. Te pedimos, Señor, que recibas nuestra alabanza que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén.